Aquí, en el Estadio Nacional, celebramos una de las mayores alegrías del fútbol peruano, la clasificación al Mundial después de 36 años. Pero mientras que el país entero festejaba, el hombre que lideró este proceso era acusado, perseguido y encarcelado. Esta noche en Contracorriente, todos los detalles sobre este caso. En agosto de 2024, Edwin Oviedo fue absuelto por el Tribunal Penal de la Libertad, luego de concluir que no había pruebas para condenarlo por homicidio. Desde entonces, el empresario azucarero y ex dirigente de la Federación Peruana de Fútbol ha emprendido un camino por contar su verdad. Este 1 de agosto presentará un libro con su testimonio. Yo creo que la intención mía es de poder contar mi verdad, porque se tejieron tantas cosas, comentaron tantas cosas, se especularon muchas cosas mediáticamente, pusieron en tela de juicio mi apellido, mi honorabilidad, y luego de casi 10 años pude demostrar mi inocencia en el Poder Judicial. Oviedo fue encarcelado en el año 2018 por más de 550 días en el penal de Pixi, en Chiclayo. La primera acusación la hizo el entonces fiscal Juan Carrasco Millones, quien años después se desempeñaría como ministro del Interior y ministro de Justicia durante el gobierno de Pedro Castillo. El caso se tituló Los Guachiturros de Tumán. El año 2015, por el mes de agosto, me parece que él empieza a inventar acusaciones contra mí relacionado al caso de los asesinatos de 2 personas, donde él me pone como autor mediato, ¿no? Una acusación grave para mí. Yo, para empezar, era director ejecutivo en Azucarera Pomalca, pero no en Tumán. Él me acusaba por unos asesinatos realizados en la ciudad de Tumán. Y lo que yo era acreedor en Tumán, acreedor. No tenía ninguna participación en el manejo de la compañía. Y estas acusaciones, que eran gravísimas, finalmente se demostró con estos 6 jueces que fueron acusaciones inventadas con testigos, colaboradores fabricados por él. Él tenía parientes, tenía cuñados que estaban intentando manejar la compañía. La empresa producía cerca de 2 millones de bolsas de azúcar al año. La empresa facturaba como $50 millones al año. Tenía cerca de 3.000 trabajadores en planilla. El interés de ellos era que alguien pueda manejar la compañía. Eso fue el pretexto, para mí fue el pretexto para tomar la compañía. La segunda acusación estuvo vinculada al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En este proceso, Edwin Oviedo fue señalado como presunto financista de la organización criminal a raíz de interceptaciones telefónicas que lo relacionaban con el entonces juez supremo César Inostroza. A mí, el año 2018, salieron unos audios donde aparecieron unas conversaciones que tuve con este juez. Pero eran conversaciones que no eran actos delictivos, digamos, ¿no? Pero exageraron, la prensa empezó a exagerar, a especular. La hipótesis de la fiscalía era que este juez era mi asesor legal. Y yo era parte de esta organización criminal, yo era el financista de esta organización criminal. Fíjate, ha pasado 7 años. Por eso me detuvieron, fui preso, estuve detenido en la prefectura. Embargados bienes, si no me equivoco. También, o sea, destruyeron, mediáticamente me habían sentenciado. Pero cuando me detienen, los fiscales me hacen una propuesta, la fiscal Sandra Castro y la fiscal Rocío Sánchez. 2 fiscales, que una de ellas en realidad, que fue directamente la propuesta, me lo hizo la fiscal Castro, y me dice: mira, tú ya tienes una prisión preventiva de Chiclayo, pero acá, si tú nos ayudas para incriminar a algunas personas, tu valla es de jueces supremos, fiscales supremos, congresistas y políticos. Tú con eso te vas a tu casa, pasas Navidad con tus hijos y no dejamos que te lleven a la cárcel de Chiclayo. Si usted incriminaba políticos, funcionarios públicos de cualquier tipo, que fueran convenientes para ellos, usted se iba libre. Así es, eso era la propuesta que me hicieron. Pero después de 2 años, yo estando preso, veo por la televisión que resulta que el presidente Martín Vizcarra se reunía con estas fiscales en su casa, eran vecinas. Entonces, claro, coincidía, estaba confirmando que ellos conversaban. Entonces, sí conocía lo que iba a pasar, sí sabía de lo que podía suceder.
En su libro, Edwin Oviedo sostiene que el gobierno de Martín Vizcarra influyó en el Ministerio Público para perjudicarlo. Relata que en noviembre de 2018, mientras se gestionaba la organización del Mundial 2017 a espaldas de la Federación, el entonces ministro de Educación, Daniel Alfaro, le advirtió a un funcionario de la FPF que la detención de Oviedo era inminente. Oviedo afirma: el gobierno sabía todo, los fiscales eran cómplices de un gran operativo político. El ministro Alfaro, recuerdo que era el ministro, y le dice: oye, pero a Oviedo en poco tiempo ya los fiscales van a pedir su detención. El Poder Ejecutivo ya sabía que había una posibilidad de meter preso a Edwin Oviedo. Así es, que eso iba a suceder. Que eso iba a suceder, que la fiscalía iba... No, ¿Que eso iba a suceder? Claro, que la fiscalía iba a pedir, ¿no?, ante el Poder Judicial para meterme preso. O sea, el pedido ya sabían que iba a suceder. Y efectivamente, eso sucedió. Todos los jugadores... Pero la salida de Oviedo no solo fue un asunto judicial, sino que instaló la primera fractura en el exitoso modelo futbolístico que nos había llevado al Mundial. En ese momento tenía un plan, un proyecto de un trabajo serio a mediano o largo plazo. En este caso, había un plan de menores, había un trabajo de infraestructura que habíamos construido, 6 canchas de fútbol. Todo eso se cortó, lamentablemente, de manera abrupta. Todo ese plan, todo ese proyecto, el plan centenario, que nosotros tenemos un plan centenario 2022. Es más, nosotros en nuestro eslogan decíamos: no queremos ir a un mundial, queremos ir a todos los mundiales. ¿Y qué pensaba Edwin Oviedo viendo un partido de la selección peruana de fútbol desde prisión? En ese momento se me vino a la mente, así rápidamente, pensar que hace un año estuve en Rusia viendo nuestros partidos en un palco con el presidente de la FIFA, con el presidente de la Federación Francesa, viendo el partido Perú-Francia. Entonces yo decía: Dios mío, ¿por qué estoy viviendo etapas extremas? Estar en un lugar más oscuro, muy duro, que no se lo deseo a nadie, pero a todas esas dificultades siempre yo siento que ha sido Dios que me ha dado la mano para las fuerzas, obviamente mi familia, pero sobre todo Dios, para poder salir de ese momento difícil. El caso de Edwin Oviedo no es solo la historia de un dirigente acusado y luego absuelto. Es también un espejo incómodo de cómo la justicia, los medios y el poder pueden entrelazarse para construir culpables antes de que hablen los tribunales. Yo estoy decepcionado de 3 fiscales. Estos 3 fiscales, Carrasco Millones, que hoy ya no es fiscal, las otras señoras fiscales, no actuaron conforme a su misión, que era de investigar y buscar el delito. Quisieron usar a los detenidos para otros fines. Eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. Y por eso yo estuve en la cárcel, por negarme a eso. Hoy, tras largos años de silencio, Oviedo ha recuperado su voz. Una voz que fue silenciada por fiscales que actuaron con más ambición que pruebas y por una prensa que prefirió el escándalo antes que la verdad. Pero vean ustedes los personajes involucrados. Carrasco Millones, pues, el visitador de Zarratea, ¿no? El ministro de Pedro Castillo. Rocío Sánchez, Sandra Castro, que se reunían con Conejo en el departamento con Martín Vizcarra y que no pasó nada. Y vean ustedes lo que él escribe acá, es muy grave. Él dice: después de hacer mi declaración escribí una carta pública, fui bastante preciso, más abajo. Señalé que el sábado 8 de diciembre a las 11:30 de la mañana la fiscal Sandra Castro me había pedido conversar a solas y me propuso ser colaborador a cambio de involucrar a congresistas, jueces y fiscales supremos y políticos. Añadí que el 10 de diciembre me hizo la misma proposición. Esto es lo que está haciendo la fiscalía, pero eso también lo hace Marita Barreto. Y les vamos a recordar a ustedes exactamente qué es lo que nosotros estamos investigando de lo que hizo en Eficop y antes. Y ese es nuestro derecho y nuestro deber como periodistas.